Hola, mi nombre es Néstor Daniel Rodríguez Guzmán, estudiante del curso de Estática y Resistencia de Materiales, perteneciente al grupo 212019-205. A continuación, para la fase número 5, voy a explicar el video de la fase número 4, evaluación del diseño. Para esta fase, nos pedían primero calcular los efectos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de compresión. Y segundo, calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Recordar que estamos, se continúa trabajando con el perfil de acero estructural de piernas iguales L64 por 64 por 4.8. Acá podemos encontrar toda la información de ese perfil. Esta tabla la sacamos del libro guía, entonces acá está toda la información del perfil. Bueno, acá nos suministran el ejercicio donde nos muestran los elementos en que se encuentran, en tensión o en compresión, la fuerza y la longitud de cada uno de ellos. Pues lo primero que, o como sugerencia, el tutor no- nos sugiere que llevemos todos los cálculos que nosotros realizamos, los llevemos en Excel. Entonces ya aquí tabulamos toda la información que teníamos de la tabla anterior. Bueno, primero para el primer punto que hacemos es hallar el área. Entonces, ¿cómo hallamos el área? Entonces, tomamos el área de un solo perfil, que en este caso es 581, que lo tomamos acá de la tabla, 581. Lo multiplicamos por 2, dándonos un valor de 1.162 milímetros al cuadrado. Como vemos pasarlos a metros al cuadrado, nos da un resultado de 0.001162 metros al cuadrado. Listo. Ahora vamos a hallar el esfuerzo normal. ¿Cómo hallamos el esfuerzo normal? El esfuerzo normal lo hallamos mediante la siguiente fórmula. Fuerza sobre área. Pero hay que tener en cuenta que la fuerza está medida en kilonewton y el área está medida en metros cuadrados. Esto al hacer la operación nos da kilopascales. Entonces nosotros lo que necesitamos es megapascales. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esos kilopascales y los dividimos entre 1000 para que nos dé megapascales. Entonces acá ya lo podemos ver más especificado dentro del ejercicio. Entonces acá tenemos la fuerza, en este caso que es un elemento de compresión que es una fuerza negativa, menos 17.5. Lo vimos entre el área del perfil y luego lo vimos entre 1000 y nos da un resultado de menos 15,06024096. Así para todos los elementos. Listo. Ahora luego nos piden, eso es para la primera parte. Ahora nos piden allá los factores de seguridad. El factor de seguridad para los elementos en tracción y en compresión. Hay que tener en cuenta que los elementos que están en tracción se verifican bajo esfuerzo, que es lo que vamos ahorita a explicar. Pero los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica como columnas de Euler. Entonces acá tenemos los ejercicios que están en tracción. Para ello se utiliza la siguiente fórmula. Factor de seguridad es igual a OY, que OY que es resistencia de la afluencia sobre ADM, que es esfuerzo admisible, que es igual nuestro caso a el esfuerzo normal. Entonces, bueno, tenemos que la resistencia de la afluencia es igual a 250 megapascales. ¿De dónde sacamos esta información? Lo sacamos acá de esta tabla del libro guía. Listo, entonces venimos acá, ahora sí, ya pues tenemos separado lo que son los elementos de tracción de los de compresión, acá los tenemos, venimos a hacer la operación. Entonces acá tenemos, entonces cogemos el esfuerzo, cogemos oye y lo dividimos entre el esfuerzo normal. Oye, que es la resistencia a la influencia sobre la fuerza normal. Eso nos da un valor para el primer elemento, que es el elemento ALIHG, nos da un valor de 19,16859122. Listo, así hacemos con todos los elementos que tienen tensión. Pero acá, como podemos observar, tenemos un elemento que es de amarre. Este elemento nos da cero. ¿Qué significa esto? Cuando un elemento nos da factor cero de seguridad, esto significa que el elemento no está sometido ni a tracción ni compresión. O sea que el elemento de amarre, su factor de seguridad es infinito, por lo que no está ni sometido a tracción ni a compresión.
Ahora nos decía la guía también, que si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3.0, se debe redimensionar el elemento. Como nosotros verificamos acá, nuestros elementos, ninguno da menor que 3.0, o sea que no hay que redimensionar. Listo. Ahora vamos a hallar el factor de seguridad para los elementos en compresión. Para los elementos en compresión debemos utilizar la siguiente fórmula. Hay que darnos cuenta que esos elementos de compresión se verifican bajo carga crítica como columnas de Euler con la siguiente fórmula. Pi al cuadrado es igual por E por I sobre L al cuadrado, que es E, es el módulo de elasticidad, I es el momento de inercia de área y L es la longitud del elemento. Listo, entonces nos piden acá que tenemos que hallar el momento de inercia. Entonces vamos a hallar el momento de inercia para X y para Y. Con eso tenemos la siguiente información. Entonces, distancia con respecto al eje centroidal de cada perfil es de 17,4. El momento de inercia de cada perfil es 0.23 por 10 a la 6 milímetros al cuadrado. Y el área de cada uno de los perfiles es de 581 milímetros al cuadrado. Todos estos datos son con respecto a sus ejes centroidales. Entonces, esta información la sacamos obviamente de la tabla del libro. Bueno, como tenemos un perfil por la derecha y por la izquierda, pues va a tener un valor negativo y un valor positivo. En este caso, pues nuestro valor va a ser 17.4 y menos 17.4. Por eso es el negativo que aparece ahí. Eso para la distancia de X. En Y va a ser cero. ¿Por qué? Porque coinciden los ejes de referencia. Su distancia es cero, entonces coinciden. Ahora vamos a hallar el momento de área. ¿Cómo se halla el momento de área? Por acá tenemos cómo hallar el momento de área. El momento de área se halla multiplicando el área por su distancia. Entonces acá la tenemos. Entonces venimos, multiplicamos el área 581 por 17,4. Eso nos da un valor de 10.109,4. Listo. Ahora vamos a hallar el cálculo de los centroides. En este caso, para hallar el cálculo de centroides es my, para el momento, para x es my sobre a y para y es mx sobre a. En este caso, como pues ambos nos dan cero, acá sumamos las áreas y la suma de áreas nos da 1162. O sea, 0 y 1162 nos va a dar cero en ambos resultados. Lo que significa que el eje es el mismo centroidal. Eso es lo que significa que nos dé cero. Listo. Ahora vamos a hallar el factor de seguridad para los elementos de compresión utilizando la fórmula de ejes paralelos para hallar el valor de ix. Listo, entonces acá vamos a hallar el valor de ix. ¿Cómo hallamos el valor de ix? Entonces con respecto al eje x y con respecto al eje y. Bueno, tenemos que con respecto al eje x, entonces tenemos ix, que es ix es igual a ix más el área por y al cuadrado más ix por el área por y al cuadrado. Reemplazamos, tenemos que 0.223 por 10 a la 6 más 581 por 0 más 0.23 por 10 a la 6 más 581 por 0 al cuadrado. Eso nos da un valor de 0.446 por 10 a la menos 7 milímetros al cuadrado. Ahora hallamos el valor de y. Entonces es y igual a el área eh, por x al cuadrado. Reemplazamos y nos da un valor de 7.97807 por 10 a la menos 7 milímetros al cuadrado. Bueno, ya tenemos los dos, con respecto a x y con respecto a y. Ahora, como conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, conclusión, la conclusión es, las columnas tienden a doblarse primero por el eje x y no por el eje y. Por eso se toma el menor valor de inercia. En este caso es el de x, que es 0,446. Entonces, ya sabiendo que tomamos ese valor, ahora sí, venimos a hallar el factor de seguridad para los elementos de compresión, utilizando la fórmula que anteriormente les había mencionado.
Bueno, tenemos el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es igual a 200. Esa información la sacamos de la tabla. Eh, ese 200 debemos pasarlo a gigapascales. Entonces, ahorita a continuación en la fórmula que les explico, vemos cómo lo pasamos a gigapascales. El momento de inercia de área ya fue el que anteriormente hallamos que es 0,446 por 10 a la menos 7 milímetros al cuadrado. Y la longitud de cada elemento. Por último, ¿qué debemos hacer? Se divide entre 1000 para pasarlo a kilonewton. Kilonewton, que es lo que debemos dar la respuesta. Entonces vamos a verlo acá a más a detalle dentro de la fórmula. Entonces acá tenemos que pi medios, o sea, pi por L, que es el módulo de elasticidad, ya aquí pasándolo a gigapascales, aquí le colocamos acá en la fórmula para poderlo pasar a gigapascales. Este lo multiplicamos por Ix, que ya lo habíamos encontrado. Todo esto lo vimos entre la longitud. En este caso, para el elemento AB y FG, tenemos que su longitud es de 1,155. Todo esto lo vimos entre 1000, como lo mencioné anteriormente, para pasarlo a kilonewton. Y para el factor de seguridad para ese elemento, perdón, la carga crítica para ese elemento, porque primero tenemos que hallar la carga crítica y ahí sí posteriormente hallamos el factor de seguridad. Acá estamos hallando la carga crítica, nos da 65,99,3.41936. Eso es esa fórmula que anteriormente mencioné era para hallar la carga crítica. Ahora sí, vamos a utilizar esta fórmula para el factor de seguridad, que es ya la carga crítica sobre la fuerza. Listo, entonces venimos acá, ya como tenemos la carga crítica que anteriormente la habíamos hallado, entonces tenemos acá la carga crítica dividida entre cada una de las fuerzas que se ha sometido ese elemento. ¿Qué pasa? Que como es un elemento que está sometido a compresión, la fuerza va a ser o va a tener un valor negativo. ¿Cómo eliminamos ese valor negativo para ese elemento? Fácil, lo multiplicamos por -1. O sea, entonces la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, la carga crítica dividido la fuerza por -1 para que el valor que del factor de seguridad nos dé positivo. Entonces, para el valor para el factor de seguridad del elemento AB y FG con fuerza -17, nos da un factor de seguridad de 3771,052535. Así respectivamente hacemos con los siguientes elementos. Bueno, ahora, como conclusión podemos decir que los elementos con mayor factor de seguridad son los elementos propensos a fallar. Y los elementos de menor factor de seguridad son los elementos con mayor factor de seguridad son los menos propensos a fallar. Y los elementos de menor factor de seguridad son los más propensos a fallar. Bueno, eso fue la explicación de la fase número 4. Muchas gracias.